Amén. Cada vez que damos un culto a Él, es más lo que recibimos que lo que damos, porque la ley del reino es así. En nuestras leyes naturales es un asunto de guardar, de acaparar y dar lo que me sobra. En el reino, cuando das lo más importante de tu vida, que es tu corazón, vos recibís a cambio no solamente para tus necesidades, sino recibís también todo aquello que no pediste, porque de esa manera participamos de las riquezas de nuestro Padre que está en los cielos. Bueno, quería contarles que en esta tarde terminaron primeros pasos, los que estaban cursando primeros pasos. Le damos un aplauso a los que terminaron. Tuvieron hoy el examen final. Y en el examen final, lo que vienen haciendo en este tiempo es aprender a desarrollar lo que es el devocional diario. El devocional diario es ni más ni menos que poder aprender a aplicar la palabra de Dios a mi necesidad, a mi vida, oír al Espíritu Santo a través de su palabra. Y esto es fundamental aprenderlo en los primeros pasos, justamente ¿por qué? Porque esto va a regir el resto de nuestra vida. Así que ya culminado esta etapa y ya aprendiendo a aplicar la palabra del Señor a nuestra vida, hay un largo camino por delante y los animo a que con estas lecciones que están aprendiendo al principio, sus vidas crezcan y prosperen en el Señor Jesucristo. Amén. Lo más importante que podemos tener siempre como iglesia es poder conocer a Cristo en una relación viva. Esto por lo menos fue mi experiencia cuando yo lo conocí al Señor. Esto es lo que nosotros intentamos vivir como iglesia y por ende es también lo que enseñamos. Poderlo conocer a Él nos llama a un desafío, el desafío que en la medida que nosotros vamos caminando con Él vamos a ir siendo transformados. No siempre llegamos a Él con entendimiento, sino llegamos a Él con necesidades y con esperanza que nuestra necesidad sea resuelta por Él y nosotros poder tal vez seguir como estamos acostumbrados a vivir. Sin embargo, Él nos llama tal vez a partir de esa necesidad y nos invita o nos toma de la mano para comenzar a caminar un camino que ni siquiera nos podemos imaginar, porque es un camino de transformación. Nosotros queremos seguir un camino de mejoramiento, pero Él dice, yo no mejoro las cosas, yo hago nueva todas las cosas. Yo no mejoro tu vida, yo te hago una nueva criatura, poniendo el espíritu de mi Hijo en vos, porque como vos sos no podés alcanzar los planes y los propósitos que tengo para tu vida. Entonces yo te voy a preparar, yo te voy a renovar y yo te voy a hacer apto para que vos puedas alcanzar esos propósitos. Y eso es lo maravilloso que nuestro Señor hace en nuestra vida, por eso el desafío de conocerlo a Él en una relación viva. Y en todo este aspecto del conocimiento de Dios que prácticamente nos lleva toda la vida, en esta noche vamos a ver uno de ellos que es conocer los tiempos de Dios. Muchas veces nuestras oraciones es saber la voluntad de Dios, como si simplemente si supiéramos la voluntad de Dios ya podríamos alcanzarla. Moisés supo la voluntad de Dios en Egipto, pero entender lo que era la voluntad de Dios lo llevó 40 años. 40 años de vaciarse de todo lo que él era y había aprendido para poder entrar en la voluntad de Dios. Y esos 40 años, por supuesto, fueron tiempos. A veces nosotros nos frustramos porque Dios no responde a nuestras oraciones. Y no es que Dios no responde, Dios siempre va a responder a nuestras oraciones. Por supuesto que no siempre responde a la manera en la que nosotros esperamos que Él lo haga. Generalmente nosotros cuando pedimos algo a alguien, vamos a conocer la persona a la que pedimos. Si por ejemplo nosotros
tenemos un buen amigo, pero este buen amigo no está económicamente muy bien que digamos, y tiene tal vez algún empleo que está ahí peleando. No le vamos a pedir trabajo a mi amigo. Tal vez otra persona que estamos teniendo una necesidad económica y sabemos que está económicamente acomodado, podemos decir, bueno, vos me podrías facilitar, yo te lo voy a estar pagando, vos me podrías facilitar. ¿Por qué? Porque conozco que esa persona tiene lo que yo estoy necesitando. Si yo voy a un árbol de mandarinas, ¿qué voy a recibir del árbol de mandarinas? Muy bien. Voy a recibir mandarinas y yo conozco. Ahora, si yo me obstino y me paro enfrente del árbol de mandarinas hasta que dé peras, voy a perder toda la vida enfrente del árbol de mandarinas, porque el árbol de mandarinas es una especie que va a dar mandarinas. Nuestros amigos, distintos conocidos, son de una manera que yo conozco y puedo acudir a ellos. Y nuestro Señor tiene una naturaleza que en la medida en la que yo lo voy conociendo, voy a poder pedir conforme a lo que Él es y no conforme a lo que yo soy y quiero. Usted sabe que cuando yo era joven, mi padre me pregunta a los 17 años, Gustavo, ¿qué vas a hacer cuando termines la secundaria? Yo estaba en cuarto año. Y yo le dije, quiero ir a Estados Unidos, era amante del deporte, quiero ir a Estados Unidos a hacer una carrera deportiva allá en Estados Unidos. 17 años, no, muy bien, no, era lo que yo quería hacer, ¿no? Para después, cuando vuelvo acá a Argentina, poner algo que sea muy representativo, un gimnasio muy representativo. Yo leía en esos momentos las revistas de deporte, me acuerdo en Mar del Plata, había un lugar específico en la calle Moreno, me acuerdo, que te vendían las revistas americanas, que venían todas con una bolsita, ¿no? Las de acá eran un desastre, ¿no? De deporte y todo, no había nada. Pero te vendían las de Estados Unidos y te mostraban los gimnasios de Estados Unidos y todo. Y yo me embelesaba con eso. Cuando mi padre me pregunta esto, bueno, yo le respondo, ¿no? Y bueno, yo quiero hacer esto. Y esa petición que yo le hice a mi padre, y mi padre me dice, bueno, vamos a hacer así, yo ya la tomé y digo, esto es lo que mi padre me va a dar. Entonces yo me empecé a hacer la idea, termino quinto año, me voy a Estados Unidos, me meto en un gimnasio de estos, empiezo a estudiar, a aprender, ¿no? Era como yo pensaba que iba a recibir la respuesta. Y cuando termino quinto año, yo ya estaba prácticamente con las valijas hechas, esperando el pasaje. ¿Y qué hace mi padre? Me manda, nosotros éramos de Mar del Plata, él tenía negocios acá en Buenos Aires, me manda a un negocio de Buenos Aires, todas las vacaciones, los 3 meses de verano, vos sabés lo que es Mar del Plata en verano, me manda acá, todos se van para allá, a mí me mandan para acá, con mi primo. Digo, pero a ver, no entendía nada. Y me empecé a agarrar una bronca que no te puedo explicar, una chinche. Y pasado el tiempo, bueno, eso se fue, ¿no? Lo de Estados Unidos. Y yo siempre pensé, yo te pedí algo que vos nunca pensaste dármelo. Y él me dijo, sí, yo pensé dártelo. ¿Y por qué me mandaste entonces a Buenos Aires? Te mandé a Buenos Aires porque vos todavía no sabías ni lo que era trabajar ni lo que era salir de casa. Entonces te mandé al negocio para que tu primo te enseñara a trabajar, a cumplir un horario, a manejarte con el dinero que cobrabas, porque vos en Estados Unidos ibas a tener que vivir de esa manera. No ibas a vivir en la comodidad de tu casa, ibas a vivir en una casita alquilada que por supuesto no te la iba a pagar yo, te la ibas a tener que pagar vos. Ah. ¿Y lo de mi primo? ¿Y vos te crees que yo te voy a dejar ir a Estados Unidos solo? Con 18 años, cuando nunca saliste a ningún lado. Tu primo iba a ir con vos. Él iba a hacer otros negocios allá, que eran extensión del negocio de él, y vos ibas a estar haciendo aquello, pero tu primo te iba a estar cuidando en ese tiempo allá.
Entonces la respuesta de mi padre fue todo un proceso de preparación para que yo pudiera finalmente hacer aquello que le había pedido. Yo no lo entendí, me enojé con mi padre, pensé que mi padre me había defraudado, no entendí todo lo que estaba haciendo, pero la realidad es que yo no estaba preparado ni para ir a la esquina. Pero esa era la respuesta de mi padre. La respuesta de mi padre era lo que yo le había pedido. Pero él no me estaba respondiendo a mi manera, sino a la manera que sabía que iba a ser efectivo. Y esto no es muy distinto a lo que pasa con nosotros. Nosotros exigimos de Dios una respuesta inmediata. ¿Por qué? Porque nosotros somos ansiosos. ¿A quién le gusta esperar? El otro día mi esposa viene de la fiambrería de la vuelta de casa y ella es un poquito acelerada, ¿no? Y viene, ¿no? Refunfuneando. Digo, ¿qué pasa, mi amor? No, que el de la fiambrería tarda 2 horas. Digo, bueno. No, me vine. Ah, está bien. Al otro día voy yo. Habían 10 personas. Bueno, una cola, ¿no? Me pongo atrás y vi cómo empezaba a cortar las fetas de salame con toda la paciencia. Le hablaba al salame, ¿no? Y yo hice el cálculo rápido, el ritmo de corte más las 10 personas que estaban ahí, no me daban los números, me fui, lógico, ¿no? Fui a dar una vuelta, 15 minutos, 20 minutos, vuelvo de nuevo, ya no habían 10 personas, habían 9. Pero eran las 9 que estaban esperando hacía 15 minutos atrás. Uno ya había despachado. Se terminó, no comemos fiambre hoy. Porque nosotros queremos, lógicamente, las cosas rápido. ¿Por qué? Porque no nos gusta perder el tiempo. A veces no tenemos muchas cosas que hacer, pero no nos gusta esperar. Por naturaleza queremos las cosas ya, ahora. Con Dios no es así. Probablemente estar esperando 1 hora que te corten 200 gramos de fiambre es una pérdida de tiempo. Pero cuando Dios nos hace esperar, nunca nos hace perder el tiempo. Dios es más parecido a mi papá, que mientras a mí me parecía que el tiempo se perdía, se estaba preparando realmente una respuesta completa. Bueno, Dios hace eso en nuestra vida. Muchas de nuestras peticiones Dios ya las tomó y hace rato está contestando. Está contestando con una preparación en tu vida. Está preparando, cerrando puertas que vos con gusto te meterías por ese lugar y te desviarías de lo que vos le pediste a Él. Él está haciendo la labor de un padre comprometido. A nosotros nos parece que perdemos tiempo en esos momentos en los que el Señor nos hace esperar. Pero siempre que nosotros por medio de la fe somos capaces de aceptar esa espera de parte de Dios, los tiempos se optimizan. No hay nada que demore más el tiempo que nosotros hagamos cosas por hacer, porque no podemos estar quietos y porque tenemos que de alguna manera justificar nuestra existencia por lo que hacemos. En el reino de los cielos no es así. En el reino de los cielos somos por medio de la obediencia a Él. Y cuando vos por medio de la fe sos capaz de esperar, vos estás muriendo y es por medio de la cruz operando en la vida de cada uno de nosotros que los tiempos se optimizan. El enemigo te va a venir a decir, el tiempo lo estás perdiendo, Dios es un mentiroso y las cosas se te están yendo de las manos y todo esto es mentira. Si vos albergás ese pensamiento en tu corazón, ¿podrías avanzar en el reino de los cielos? ¿Podrías alcanzar algo digno si en el momento de la prueba decís, no tiene cuidado este que nos morimos? ¿Podríamos avanzar en el reino si en el momento de la dificultad pondríamos en tela de juicio la veracidad de nuestro Señor? Pero como Él sabe que somos barro, nos permite esperar. Porque en la espera realmente se expresa lo que nosotros somos, lo que hay en nosotros. Tal vez hace tiempo vos le has pedido a Dios algo
Y tal vez estás en un periodo de espera, y el periodo de espera es la respuesta de Dios para tu vida. Porque esa espera no es una espera pasiva, es una espera activa. La palabra de Dios me dice que el justo va a vivir por medio de la fe. Y también me dice la palabra de Dios que no me apresure. El apresuramiento es una clara expresión de la incredulidad. La espera activa en el Señor es la vida de fe del justo. Vamos a ir a la palabra y vamos a ver lo que nos dice la palabra. Tomé dos partes para poder hablar de este tema. La primera está en Lamentaciones 3, 25 al 26. Y dice, bueno es Jehová a los que en él esperan, el alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. En esa tendencia natural que tenemos nosotros de considerar que si las cosas no se producen en forma inmediata es una pérdida de tiempo, esperar en Dios hace que nosotros a veces pensemos que estamos perdiendo el tiempo. Sin embargo, la palabra es clara. Primero nos está diciendo que Dios es bueno a los que esperan en Él. ¿Y qué hace el que espera en Él? Le busca. O sea que nunca es pasiva la espera. Mientras espero, le busco. ¿Y qué pasa cuando le busco? Lo encuentro. Y cuando lo encuentro, ¿qué es lo que voy adquiriendo? Este conocimiento de Él del cual hablamos en el principio. No sirve un conocimiento bíblico de letras solamente. Eso es simplemente el principio que nos introduce en el conocimiento de la persona viva de Él. Y en momentos de espera son momentos en los que yo lo voy a conocer realmente. El mayor avance del pueblo de Dios y de los hombres de Dios fue cuando fueron capaces de esperar en su presencia, y los mayores errores y retrocesos son cuando fueron por sí mismos y por sus propias fuerzas. El desafío que hoy tenemos para conocerlo a Él es aprender a esperar en sus tiempos. Isaías 40, 31 nos habla del resultado de esperar. Y mira lo que dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Qué quiere decir eso? Que aquellos que esperan van a ser espiritualmente renovados. Esa búsqueda, mientras espero al Señor, me va a permitir en ese conocimiento de Cristo ser espiritualmente renovado. Generalmente le prestamos mucha atención a las cosas de afuera. Jamás vamos a impresionar a Dios por lo que hagamos. Jamás vamos a mover la mano de Dios por un capricho. Hay algo que sí mueve el corazón de Dios, y es cuando alguien en confianza plena es capaz de esperar en su presencia. Entonces dice, es bueno a los que le buscan. Él es bueno, no solamente a los que le buscan, pero su bondad se expresa de manera especial a aquella alma que en medio de la ansiedad y de la dificultad decide poner su confianza en Él. Amén. Entonces, esperar en Dios nos va a permitir a nosotros un conocimiento. Y yo quiero hablar no solamente del conocimiento que esperar me va a llevar hacia Dios, conocer a Dios, sino también el conocimiento que nos va a llevar hacia nosotros mismos. Entonces vamos a ver dos puntos en el cual el esperar me va a permitir conocerlo a Él, y un punto del cual el esperar me va a permitir conocerme a mí mismo. Primeramente, vamos a conocer de Dios mientras esperamos
su soberanía. En la vida de cada uno de nosotros siempre va a haber un área de conflicto con Dios. ¿Por qué? Por nuestra carne. Y en ese área de conflicto, como dijimos al principio, va a ser nuestra manera de hacer las cosas y la manera de Dios. Nosotros, en el momento de la caída, recibimos justamente como herencia esa naturaleza que nos hace pensar o considerar que nosotros somos muy parecidos a Dios. Es cierto que tenemos imagen y semejanza de Dios en el sentido del conocimiento moral, pero la realidad es que los pensamientos de Dios son diametralmente opuestos a los nuestros. Es muy iluso pensar que nosotros podríamos interpretar a Dios como es. Es como decir que mi nietita me intente interpretar a mí. Bueno, no sé si sería el mejor ejemplo porque tampoco mi esposa me interpreta a mí, ¿no? Pero, una broma. Pero es como decir, ¿un bebé puede interpretar a un mayor? Un niño que apenas entiende en su relación con el Padre, puede entender los pensamientos más profundos de su Padre. ¿Cuánto más nosotros podríamos llegar a entender los pensamientos y los propósitos de Dios? Entonces ahí entra un conflicto cuando yo estoy pidiéndole algo a Dios o esperando algo de Dios y que Dios me responda a mi manera. ¿Acaso a tu manera no te has equivocado varias veces? ¿Acaso cuando quisiste lograr algo a tu manera no te pegaste unos porrazos bárbaros? ¿Es sabio entonces pedirle a Dios que responda a mi manera? ¿O es sabio pedirle a Dios y esperar en su presencia sabiendo que Él es bueno a los que le buscan? Sabiendo que sus caminos para mi vida son perfectos, sabiendo que si es momento de avanzar tengo que avanzar y si es momento de esperar tengo que esperar. ¿Qué es más sabio? Pero esta es un área de conflicto que está presente siempre en nosotros. No esperes que Dios conteste a tu manera y a tu forma, porque si no, serías vos Dios. Y lamentablemente en nuestro ego, en nuestro yo, nos sentamos en el trono mismo de nuestro corazón y queremos que Dios de alguna manera sea nuestro siervo. Y que Dios funcione a nuestro ritmo y que haga lo que nosotros queremos y lo que nosotros le pedimos. No sería necesaria la fe tampoco para eso. Entonces, recordemos que estamos en un área de conflicto y la soberanía de Dios implica el control absoluto de Dios sobre todas las cosas. El término soberanía implica jurisdicción en un territorio, en las personas del territorio, todo eso es soberanía. Bueno, Dios tiene la soberanía sobre el mundo entero, porque Él es creador del mundo entero y creador del hombre también. Entonces, Él tiene la soberanía sobre todas las cosas. Él es el que sostiene, como dice la palabra, en la palma de su mano la tierra. Él es el que sabe. Voy a decirle, algunos se van a reír, pero hasta el cabello que se cae de nuestra cabeza. Ya sé, el Señor los conoce todos los míos. Todos los cabellos que se nos caen de la cabeza. Un pajarito que se cae del árbol, el Señor lo conoce, el Señor lo sabe. Porque Él es soberano. Y ahí es donde nos cuesta a nosotros entender este principio. Vos estás en la soberanía de tu Señor. Y tu Señor tiene poder absoluto sobre los acontecimientos que suceden en tu vida, sobre tu vida. Él conoce tus pensamientos más íntimos. Él conoce lo que va a pasar de acá en un futuro con tu vida. Y nosotros a veces queremos que Dios responda lo que nosotros queremos ahora. Él ahora no responde porque ve lo que va a pasar más allá. Vos ves lo bueno de ahora, no ves lo malo que viene. Y Él sí lo ve, porque Él es soberano. Él te ama como un padre, pero no es un amiguito de igual a igual. Él es Señor de señores, Rey de reyes, soberano de todas las cosas. Y cuando yo entiendo este principio, mi relación de amor para con Él comienza a dar lugar al temor de Dios, que es al respeto, que es al callar delante de Dios para que Dios hable a lo profundo de mi corazón, que es abrir mi corazón para que las motivaciones más profundas sean expuestas delante de Él, porque Él es soberano, porque no lo puedo engañar, iglesia. No puedo decir una cosa, hacer la otra y pensar que lo engañé a Dios con eso. Él lo conoce, Él lo sabe.
Él sabe mi debilidad, Él sabe mis límites y Él conoce el camino que ya trazó de antemano para mi vida. Es bueno esperar la dirección de Él en cada momento de nuestra vida, confiando en su soberanía. Lamentablemente el hombre tiene la tendencia de menoscabar a Dios. Probablemente nosotros digamos, no, bueno, acá lo estamos adorando y todo, pero la realidad es que el hombre menoscaba a Dios en su corazón. El hombre minimiza a Dios, aún muchas veces personas que vienen a la iglesia se avergüenzan de Dios, se avergüenzan del testimonio, no priorizan, no dan el lugar que corresponde, menoscaban al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando Él vino en esta tierra para darse a conocer al hombre, Él vino como un siervo, Él vino a servir al hombre. Y esto no es cualquier cosa, iglesia. Yo en lo particular admiro mucho a las personas que tienen muchos recursos intelectuales, personales, materiales, y son capaces de caminar como si no los tuvieran. De hecho, hasta tengo amigos. Y no lo admiro por lo que tienen, lo admiro por lo que son. Ahora, imagínate cuando Jesús caminó en esta tierra. Si vos lees Apocalipsis, te vas a dar cuenta que nadie podía sostenerse delante del Cordero. La presencia de Él hizo que hasta el discípulo amado, que se acostó en el pecho del siervo sufriente, tuviera que inclinar y quedarse sin fuerzas delante de Él. Porque ese es nuestro Señor. Y cuando vos ves que Él vino como siervo sufriente para poder enseñar al hombre a partir de sí mismo cuál era la verdadera voluntad de Dios. A veces cuando nosotros preguntamos, Dios, ¿qué querés que haga? Dios no quiere que hagas nada. Dios no necesita que vos hagas nada. ¿Te acordás lo que pasó con el arca? Cuando los filisteos se llevaron el arca, no necesitó a nada ni a nadie para que el arca volviera al lugar que correspondía. Le tiró abajo el ídolo, le llenó. No, Dios no nos necesita. Nosotros necesitamos de Él. Nosotros necesitamos ser parte de su plan, ser parte de su propósito, porque para eso fuimos creados. Pensar que podemos hacer algo independiente y afuera es una ilusión. Y a veces nosotros caemos en el engaño de esa ilusión. Entonces cuando ese siervo sufriente, que es ese rey glorioso, que va a venir a buscar su iglesia, dejó pasarse por arriba por el hombre natural, inicuo, de pensamientos egoístas, para poder atraer así a un pueblo justo, un pueblo temeroso de Él. ¿Entendés cuál es la grandeza? Pero algunos todavía no la entienden y siguen menoscabando a Jesucristo. Lo menoscabamos con relegarlo, lo menoscabamos con negarlo, lo menoscabamos de tantas maneras. Y eso está en el corazón del hombre. Y a veces la misma iglesia se avergüenza. Porque somos pocos, y esto no lo hacemos con excelencia, y esto no lo hacemos como lo tendríamos que hacer. Lo único que tenemos que hacer como lo tendríamos que hacer es nuestra entrega a Él. Todo lo demás no es un asunto de cosas, no es un asunto de excelencia. La excelencia tiene que estar en el corazón, en la relación, en la entrega. El resto de las cosas, por supuesto, tienen que hacerse lo mejor que uno puede. Pero lo más importante es la entrega, iglesia. Lo más importante es Él. Pero a veces lo menoscabamos, porque eso está en nuestro corazón. Y a veces somos como el pueblo de Israel, despreciamos, como hablamos el jueves, el maná que viene del cielo y exaltamos los ajos que daba Faraón como sobras para aquellos que estaban muriendo bajo su látigo.
entonces eso está en el corazón del hombre. Pero hay una tercera cosa que luego del menoscabo yo voy a conocer en la espera. Yo voy a tener conciencia en algún momento, porque este Dios divino, que Él te está escuchando, ¿qué pedimos nosotros a veces? Pedimos conocerlo más, pedimos que guíe nuestros caminos, Él lo escucha todo. Y Él de alguna manera es como mi papá, ¿no? No te va a seguir a Estados Unidos de una. Él te va a preparar todo para ese momento y para ese encuentro, porque ese momento va a ser el momento de la conciencia. ¿Qué quiere decir? En el momento en el que te vas a encontrar con Él, y esto no tiene que ser para el inconverso, esto también es para los creyentes. A veces aún estando en la iglesia, perdimos la conciencia de Cristo. Y venimos, adoramos y hacemos todo de manera mecánica, pero perdimos la conciencia del Dios vivo, que mientras adoramos está en medio de su pueblo. La perdimos. Entonces Él, en su eterno amor, nos lleva al punto de la conciencia. Y el punto de la conciencia puede ser una palabra que toque el corazón, puede ser un consejo, o aún puede ser la misma providencia que se muestra tal cual es. Que lo que yo creía que era de una manera se muestra en su carácter real y ahí me doy cuenta y ahí tengo conciencia. Pablo es el ejemplo de alguien que menospreciaba a Jesús. ¿Qué era para Pablo la iglesia, Jesús? Un loco que no tenía ni siquiera estudio bíblico como yo, discípulo del gran Gamaliel. Esta secta que se ponen a hablar ahí como locos, que se juntan ahí, que hacen cualquier cosa, que son unos blasfemos. Todo era desprecio para Pablo. Esteban, que aunque brillaba su rostro como un ángel, era un desprecio, y él ordenó la ejecución de él, y él le ordenó que se metieran en las casas de las mujeres, de los hombres, que los sacaran de los pelos, que los apedrearan. Era todo un menosprecio para él. A veces no hay que caer en esos extremos. Menosprecio es ponerlo a él en el lugar secundario de nuestra vida. Pero en el momento de la conciencia, Cristo se aparece en el camino. Y este hombre que menospreciaba en su corazón, ahora sí o sí se ve obligado por la realidad de Cristo a llamarlo Señor. Y no solamente llamarlo Señor, sino decirle, ¿qué quieres que haga? Antes era un loco dirigente de una secta. Antes pedía cartas para perseguir a los cristianos. Antes creía tener muy claro lo que tenía que hacer, pero no estaba haciendo ni más ni menos que perseguir al Creador de todas las cosas, ir totalmente en contra del propósito que Dios tenía para con su vida, pero en esa misericordia, en esa soberanía, Dios se manifestó a su vida y él tuvo por primera vez conciencia. Y eso es lo que nosotros necesitamos, iglesia. El esperar en Él nos presenta su soberanía y en su soberanía Dios nos da conciencia de su Hijo. Si la iglesia no tiene conciencia clara, la iglesia va a menospreciar a Cristo. Por más que sus manos se levanten acá, sus corazones van a estar lejos de Él. Por más que lo pronuncie con su boca, no lo va a creer con su corazón. Y en el momento de la decisión, Cristo es el que va a quedar al costado. Y lo irrelevante es lo que va a tomar el primer lugar. Muchas veces la misma iglesia del Señor menosprecia al Señor. Es necesario conciencia. Y en ese esperar, el Señor despierta la conciencia de su pueblo para que tenga una verdadera visión, una imagen de Cristo, y de esa manera podamos decir, Señor, ¿qué quieres que haga? Amén. El segundo aspecto, que tiene que ver con conocernos a nosotros mismos, vamos a conocer algo que es la presunción. La presunción es creer algo que no es real. La presunción es adjudicarnos un criterio
que no tiene valía, creernos algo que no somos y vivirlo como tal. Cuando nosotros esperamos en Él, eso tarde o temprano se hace evidente. ¿Por qué razón? No podemos ir muy lejos con la presunción. Pedro no pudo llegar muy lejos con la presunción de que él no negaría al Maestro. Fue un asunto de horas prácticamente, desde lo que pronunció y creía de sí mismo hasta lo que hizo. Muchas veces nosotros creemos argumentos que nos hemos armado para nuestra propia vida y presumimos de esos propios argumentos que tienen su base en nosotros, que lo armamos nosotros con nuestro propio interés, buscando lo nuestro propio, le dimos un manto religioso, de piedad, moral, lógico, racional. Son argumentos, fortalezas que permitimos que dirijan nuestra vida y que nos den un criterio seguro, pero no es ni más ni menos que la presunción de algo que estoy defendiendo, que estoy guardando, que no estoy dejando que la cruz opere ahí. Vivir una vida cristiana, de hacer lo correcto, pero sin cruz, es más peligroso que la persona que no conoce a Cristo. Pero presumimos a veces algo que no lo vivimos como tal. Hay pequeñas cosas que nos muestran. Lo que pasa que pasado el tiempo, es como que esas pequeñas cosas ya no les presto atención. Y son cosas que van teniendo control sobre mi vida. Y son cosas que ya las tomo como algo natural y no lo llevo a los pies de Cristo afligido en mi corazón. No estamos hablando de vivir bajo un flagelo. Estamos hablando de no querer lastimar al ser amado. ¿Cuántas cosas en nuestra vida no están mal y presumimos como si todo eso estuviera resuelto? ¿Cuántas veces creemos que estamos más allá de donde realmente estamos? Y de la misma manera que en el punto anterior es necesario que acontezca en nuestra vida conciencia. Ayer veíamos a la noche con Gaby una película en donde, muy linda, era de estudiantes de filosofía griega y de los primeros pasos de la iglesia cristiana, ya entrando, mejor dicho, no era la iglesia primitiva, era la iglesia medieval. Entonces, bueno, el cristiano de la iglesia medieval tenía una teoría con respecto a la tierra, y era una teoría apoyada, supuestamente, bíblica, ¿no es cierto?, que la tierra tenía que ser el centro de todo porque era creación de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo el resto de los planetas tenían que dar vuelta alrededor de la Tierra. Era una teoría científica que la Iglesia, sin tener conocimiento, lo apoyaba como tal. Pero muchos eruditos griegos, ¿no es cierto?, habían entrado justamente en el... Algunos pensaban igual que la Iglesia, como Platón o Aristóteles, y otros pensaban lo correcto, que es lo que hoy científicamente se conoce, que la Tierra era la que daba vuelta. Y ahí había una mujer filósofa, y esta mujer estaba obsesionada y ella creía esto. Pero ¿qué pasa? No tenía cómo probarlo. Lógicamente, totalmente limitada en el conocimiento científico, no tenía la manera de probarlo, pero lo sabía de adentro y lo creía y lo entendía, pero no sabía cómo probarlo, y en un momento le dice a otra persona: hay leyes que todavía nosotros no hemos conocido. No podemos explicar ciertas cosas que son reales a partir de nuestro propio conocimiento. Probablemente más adelante conozcamos estas leyes y vamos a poderlo explicar mejor. ¿Qué quiere decir eso? Tal vez en ese cristianismo medieval estaba la presunción: nosotros entendemos que esto es así. Pero en esos sabios, no, yo creo que es de esta manera, pero no lo puedo explicar. Y esa es la realidad. No me voy a enorgullecer de algo que no lo puedo explicar o sostener.
Nosotros muchas veces nos enorgullecemos de lo que todavía no entendemos. Y eso es presunción. Nos jactamos de algo que todavía no hemos conquistado. Y eso es presunción. Hablamos de algo, aconsejamos cosas que nosotros no las vivimos. Eso es presunción. Y el tiempo de espera permite que la presunción se exponga de alguna manera. ¿Y qué pasa cuando la presunción se expone? Encuentro realmente cómo soy. Encuentro que de labios hablaba, de oídos oía, pero que todavía no lo conocía, todavía no lo sabía. Y eso es una parte que en la espera es necesaria. A veces corremos nosotros y no dejamos que la mano del alfarero toque estas áreas de nuestra vida. Nuestras vidas se componen por criterios, por fortalezas, que el Señor por medio del Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad, permite que esas fortalezas se caigan. Se van a caer lógicamente si yo lo acepto. Él me va a mostrar lo verdadero. Pero si en mi obstinación yo sigo tomando aquello que decidí creer, lamentablemente voy a ir de mal en peor. Pero si en ese tiempo de espera permito que el Espíritu Santo me lleve a toda verdad, ese argumento va a caer por sí mismo. Y yo me voy a quedar con la verdad revelada de Cristo para mí. Y ahí no va a haber presunción, ahí va a haber humildad. El orgullo se expresa por la presunción. El orgullo disfraza. La humildad acepta que hay cosas que todavía no conoce, no sabe, no está viviendo, pero va rumbo a eso. ¿Amén? Romanos 1:22 dice, profesando ser sabios, se hicieron necios, y eso es una característica de la presunción. Primera de Corintios 3:18-19, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree ser sabio en este siglo, hágase ignorante para que así llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Porque escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. No nos hagamos sabios en nuestra propia opinión. No tomemos la presunción en nuestra vida, seamos humildes y en el tiempo de espera dejémonos enseñar por Él. Los tiempos de espera o de demora desnudan el disfraz de la presunción. ¿Ustedes recuerdan el pueblo de Dios? Que ellos venían, cada problema que había, se ponían mal con Dios, cada vez que Dios hacía algo a favor del pueblo, adoraban al pueblo, adoraban al Señor, se enojaban, adoraban, se enojaban, adoraban. Pero hubo un momento en el que el Señor llama a Moisés al monte para darle la ley. Y ese fue un tiempo de espera, tiempo en el que especularon que Moisés había muerto en el monte, porque en el monte había fuego, había rayo. Entonces ellos pensaron que Moisés murió en el monte. ¿Y qué fue lo que salió inmediatamente a luz? La idolatría que había en sus vidas. ¿Qué fue lo que hicieron? Inmediatamente crearon 2 becerros para que los volvieran nuevamente a Egipto. Ese tiempo de espera, que era un tiempo de intercesión, que era un tiempo de probar la confianza, que era un tiempo de ver lo que el Señor iba a traer, porque iba a traer lo más grande, que es la segunda gran revelación que Dios trajo a la humanidad, que fue a partir del pueblo judío, que fueron los 10 mandamientos. Ellos se volcaron directamente a la idolatría. Muchas veces en los tiempos de espera, en los tiempos en los que no se dan las cosas como nosotros queremos, porque Dios está contestando como Él decidió contestar,
nosotros sustituimos con nuestros propios dioses lo que queremos que Dios haga. El tiempo de espera nos prueba. El tiempo de espera nos muestra lo real que hay en nuestro corazón. Y todo hombre, toda mujer que ama a Dios no se va a mover hasta que el Señor no se mueva. No va a salir por su propia cuenta si Dios no va adelante. Pero a veces ese tiempo de espera me muestra que realmente Egipto estaba en mi corazón, como ya era notable a lo largo de todo el peregrinar, pero en un tiempo como esos sale a luz todo lo que hay. Por eso es tan importante, cuando el Señor quiere tratar nuestras vidas, que aquellas pequeñas cosas que nosotros a veces, porque son pequeñas, las dejamos pasar de largo, pero seamos sensibles para dejarnos tratar esas pequeñas cosas. Porque si no, más adelante, en el tiempo de espera, lo que no ha sido tratado va a convertirse en un atajo para llevarme nuevamente a Egipto. Finalmente, los tiempos de espera nos permiten conocer la misericordia de Dios. Él espera para que nos demos cuenta de las cosas, para que podamos realmente entender cómo va nuestro camino. Muchas veces hay personas que han caminado y han caminado a los tumbos. Esto es muy importante, iglesia, que cada uno de nosotros lo podamos entender, porque es una realidad que cada uno de nosotros vamos a tener que hacer frente. Va a haber un día, como venimos hablando muchas veces, en el que cada uno de nosotros vamos a tener que dar cuenta, pero no para salvación o para perdición, sino que vamos a tener que dar cuenta qué hicimos con lo que nos fue dado, cuál fue la intención de las cosas que hicimos, porque podemos engañar fácilmente a la gente, podemos mostrar algo que realmente no hay, pero va a haber un día en el que cada hijo de Dios va a tener que dar cuenta en el tribunal de Cristo. Y en el tribunal de Cristo todas estas cosas van a ser expuestas. Entonces nosotros hoy estamos siendo confrontados con cosas para que las podamos resolver en esta tierra. El Espíritu Santo nos muestra debilidades, nos muestra motivos ocultos, escondidos, para que podamos ir delante del altar en el que solamente vos y el Señor, no es necesario, vos y el Señor pueden ir y decir, Señor, la realidad es que esto yo lo hice buscando lo mío. Esto yo lo hice porque tenía miedo de perder. Esto yo lo hice porque quería mostrar que sabía más que el otro. No sé. Pero hoy es el momento para poderlo hacer. Y en los tiempos de espera, el Espíritu Santo trabaja en nuestra vida. Porque en sí la santidad verdadera no es tratar yo de ser una buena persona. Es permitir que el Espíritu de verdad me confronte y yo poder resolver con mi Señor el problema de mi corazón. Y sí, es cierto, tengo una tendencia determinada y no la quisiera tener. Señor, mirá, Señor, obrá. Esa sinceridad delante del Señor es la que va tratando y va renovando la imagen de Cristo en mi vida. No es un mostrar ser mejor, es un dejar que la mano del alfarero me vaya haciendo a la imagen de su Hijo en cada momento, porque la consecuencia de dejarme tratar por Él va a ser que la imagen de Cristo se va a expresar en mi vida. Y el día que esté en el trono blanco, en el tribunal de Cristo, mejor dicho, Él me va a poder decir, pasá, está todo bien, porque Él va a ver a su Hijo reflejado en mi vida. Y esto en los tiempos de espera es misericordia de Dios. Ninguno nos gustaría estar en la presencia de Él, ser desnudado o no estar vestido acorde para ese tiempo, para ese momento. En los tiempos de espera yo puedo permitir que el Espíritu Santo trabaje en mi vida, que el Espíritu Santo me muestre, no para castigarme a mí mismo, para ser renovado a la imagen de su Hijo. Amén.
Los tiempos de espera nos permiten ocupar nuestro lugar. Cuando nosotros vemos las parábolas del reino y las enseñanzas del reino, vamos a ver la del trigo y la cizaña, la de las vírgenes prudentes e insensatas, y vamos a ver que hay una característica en estas enseñanzas y tiene que ver con que durmieron. En una, que es la del trigo y la cizaña, duerme el dueño del campo. En la otra, duermen las vírgenes. ¿Qué es ese sueño? Bueno, ese sueño es la demora. Ese sueño es la demora de Cristo, la demora de Cristo en venir. No es que Él se duerme, sino que Él da un tiempo determinado. Y en ese tiempo determinado tiene que ver con que cada cosa ocupe su lugar. ¿Son puntualmente vírgenes prudentes y vírgenes insensatas? Bueno, la parábola hace mención a un número. El número 7 quiere decir totalidad, ¿no? ¿Quién es prudente y quién es insensato? Y bueno, es prudente aquel que en el tiempo de espera preparó la lámpara. Fue lleno del Espíritu Santo. No permitió en ningún momento quedarse sin él. La insensata es la que vivió el tiempo de manera descuidada y cuando llegó, sí, el momento de que el novio vino, no tenía que dar. Nos habla del carácter espiritual, nos habla de lo que dejamos que cada día el Señor haga en nuestra vida y para eso hay un tiempo. Por eso es que tenemos que ser sabios con respecto al tiempo. Tenemos que ser sabios con aceptar correctamente los tratos de Dios sobre nuestra vida. Tenemos que ser sabios, como hablábamos la otra vez, en mantener el fuego del altar encendido. Porque este tiempo viene a adormecer, porque el enemigo sabe que le queda poco tiempo y desvía a la iglesia, engaña a la iglesia, adormece a los miembros del cuerpo. Y si nosotros no estamos preparados, iglesia, ese tiempo que es para que nosotros seamos sensatos, podemos convertirnos en insensatos. Es un tiempo para definir qué lugar vamos a ocupar. ¿Vamos a ser sensatos, insensatos? ¿Vamos a ser trigo o vamos a ser cizaña? Es un tiempo para definir qué lugar vamos a ocupar. Y eso es misericordia de Dios, porque si ese tiempo no estaría presente, nos agarraría hoy como estamos. ¿Y cómo estamos hoy? ¿Somos sensatos, insensatos? ¿Somos trigo, somos cizaña? Los tiempos del Señor son tiempos de misericordia. Jesús hizo mención de los tiempos de Noé. Tiempos para salvación, tiempos en donde Noé construía un arca, parecía una locura lo que estaba haciendo. Tiempo en donde él predicaba, por favor, pónganse en las pilas, porque viene un diluvio, viene un juicio, y todo el mundo se burlaba, se reía. Llevó mucho tiempo construir ese arca. Era muy reiterativo el mensaje de Noé al punto que todo el mundo se acostumbró a ver el arca como algo raro, se acostumbró al mensaje de Noé como el de un loco, hasta que llegó el momento, llegó el tiempo, la lluvia comenzó a caer, las puertas del arca se cerraron y ya no hubo más oportunidad, porque el tiempo se había cumplido. Y hoy, iglesia, es exactamente lo mismo. Hoy vivimos tiempos para definir, como dije anteriormente, si seremos sensatos o insensatos, trigo o cizaña, si entramos o nos quedamos. Y todo esto es misericordia de Dios. Que Dios demore los tiempos no quiere decir, mirá, las generaciones pasadas decían que Jesús venía y al final. Eso es tener en poco la misericordia de Cristo. Eso es burlarse del amor de Dios. Tenemos que dar gracias a Dios que Él todavía no llegó. ¿Cómo nos encontraría en este tiempo? Acordate un mes atrás, acordate un año atrás, ¿cómo te encontraría antes? Y mirá cómo estás hoy. Hoy te estás renovando, hoy estás permitiendo que el Espíritu Santo trate en tu vida, hoy te diste cuenta de un montón de cosas, te estás rindiendo a Él. Mirá si hubiera llegado antes. Entonces,
Es misericordia de Dios que todavía Él no venga. Es misericordia de Dios el tiempo de espera que estamos teniendo. No es un tiempo para malgastar, iglesia. No es un tiempo para perder. No es un tiempo para invertir el corazón en lo que no rinde, para ir detrás de los deseos del mundo. Es un tiempo para darle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Es un tiempo propicio, es un tiempo para aprovechar, es un tiempo para dar, porque vos estás siendo renovado, pero hay personas que ni siquiera aún son salvas. Y vos sabés que Dios está buscando contestar la respuesta de esas personas y vos sos parte de esa respuesta. Porque Dios va a salvar a esa persona y lo va a hacer a través tuyo, en este tiempo de espera. Entonces tal vez nos inquietamos por esperar. Tal vez queremos que las cosas sean ya. Yo no sé si es bueno que las cosas que nosotros queremos acontezcan ahora mismo, acontezcan inmediatamente. Yo soy más partidario a este tiempo de misericordia que Él me está permitiendo ocupar el lugar que tengo que ocupar. Él me está permitiendo definir entre la sensatez y la insensatez, entre el grano útil del trigo o la maleza de la cizaña. En esperarlo a Él, pudiendo renovar y lavar continuamente nuestras ropas en la sangre del Cordero, pudiéndole dar la oportunidad a los familiares, gente conocida, vecinos que no conocen al Señor, entender que la demora del Señor es misericordia para el hombre. Tenemos un conflicto de querer hacer a Dios a nuestra manera, y Dios tiene un anhelo y un sueño para tu vida, poderte hacer a vos a la manera de su Hijo. Ahora nosotros somos los que vamos a definir. O vamos a vivir la ilusión de pretender manejar a Dios en nuestra vida, o vamos a aceptar esta llamada tan hermosa que nos da nuestro Señor, de podernos hacer a imagen de su Hijo. Van a haber tiempos de espera, van a haber tiempos que son dolorosos, pero ¿sabes por qué son dolorosos? No porque Él te vaya a castigar, porque Dios no castiga en esta tierra. Va a ser doloroso porque te vas a enfrentar con tu ego, te vas a enfrentar con tu orgullo, te vas a enfrentar con cosas que vos creías o vos habías definido que eran de una manera y no son de esa manera. Y el Espíritu de verdad te lo va a mostrar. Te lo va a mostrar porque te ama. Te lo va a mostrar porque quiere que seas liberado de ese límite, de esa atadura. Y a veces la atadura cae en el horno de fuego, en el cual vos te encontrás con Él y salís sin que la llama te haya tocado, pero todo lo que limitaba tu vida cayó en ese lugar. Tenemos un Dios de amor que se comprometió con cada uno de sus hijos en serio. El problema no es el compromiso de nuestro Señor para con nosotros. El problema es nuestro compromiso para con Él. Entonces, la espera. Si hoy el Señor nos está haciendo esperar, iglesia, estamos en la voluntad de Él. Si hoy estamos esperando y lo buscamos mientras esperamos, estamos aceptando la mano del alfarero sobre nuestra vida, la voluntad soberana de Él sobre nosotros. Si hoy estamos enfrentando realmente con sinceridad lo que Él quiere limpiar de nuestra vida y dejamos al divino podador que pode las ramas que impiden nuestro crecimiento y que nos deforma, quiere decir que estamos bien, que vamos bien. Pero si sobre todas las cosas entendemos que ese tiempo de espera es misericordia de Dios para la vida de cada uno de sus hijos, para cada uno de los que estamos acá y para cada uno de los que no conoce al Señor, vamos a tener sabiduría en el entendimiento de este tiempo. Finalmente, la palabra de Dios nos dice que el Señor hizo todo perfecto en su tiempo. Cumplamos los tiempos de Dios para nuestra vida. Aceptemos su mano sobre nuestra vida y disfrutemos semejante misericordia que el Hijo de Dios derramó sobre cada uno. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos.